Buenos días, mi nombre es Andrés Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una organización la cual está integrada por 4 componentes de tierra, mar y aire, que estos componentes se complementan con la Milicia Nacional Bolivariana, la cual es un cuerpo especial de reservistas organizados por el Estado venezolano, integrado por la Reserva Militar y la Milicia Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación y garantizar su independencia y soberanía. Los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son el Ejército Nacional Bolivariano, la Armada Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional tiene como misión fundamental asegurar la integridad y el orden interino y la participación activa en el desarrollo de la nación. La Fuerza Armada Nacional ejerce el mando supremo de esta de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Tiene varios rangos de mando, de los cuales están integrados por hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad. El origen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una de las reformas más importantes emprendidas durante el régimen de Gómez es la de las Fuerzas Armadas Nacionales, las cuales se inician en 1910 con el objetivo de convertir el Ejército Nacional en una fuerza homogénea, moderna y altamente técnica. La reforma coincide con los centenarios de las principales efemérides patrias, lo cual contribuye a cohesionar doctrinal y políticamente al ejército. Los hitos más importantes de esta reforma son los siguientes. En 1910 se inicia el funcionamiento de la Academia Militar de Venezuela, que había sido creada en 1903, y dentro de ella la Escuela Náutica, después llamada Escuela Naval de Venezuela, que se crea la Escuela de Aplicación Militar para oficiales en servicio activo, con la finalidad de que actualicen sus conocimientos militares. En 1913 se crea la Oficina Técnica Superior, encargada de la elaboración de la doctrina militar y la organización y la instrucción del ejército. En 1920 se crea la Escuela de Aviación Militar de Venezuela. Es instalada en Maracay e inaugurada el 1 de enero del año siguiente. Desde 1923 al 1930 se aprueba un nuevo código militar que sustituye toda la legislación militar anterior y responde a la nueva situación política y militar del país. Este proceso va acompañado de la modernización de la infraestructura y la dotación de armamento, equipos, uniformes y un crecimiento sostenido por el presupuesto militar, hecho que es posible gracias a los ingresos petroleros. La reforma tiene una marcada influencia alemana. Ello se debe esencialmente a que el ejército prusiano es el más moderno de la época y en este sentido se ha convertido en el modelo internacional. La más importante consecuencia política de esta reforma es la de la derrota militar y política del caudillismo, convertido después de 1913 en anticomecista. Desde 1914, Gómez retuvo siempre el cargo de comandante del jefe del ejército, incluso cuando no ejercía la presidencia de la República. El poder básico de sustentación del régimen después de 1913, una vez excluido el liberalismo amarillo y el nacionalismo, es el estamento militar, el cual se convierte en un elemento represivo fundamental para garantizar el orden público y el progreso nacional. ¿Qué es la colonia? La época colonial es el término que se le da al periodo de ocupación, poblamiento y administración colonial del territorio venezolano que llevó a cabo España desde mediados del siglo XVI hasta el comienzo de las guerras de la independencia. En la época colonial, la sociedad venezolana era prácticamente una sociedad de castas, en donde el grupo más importante era el de los peninsulares, que eran los nacidos en el continente español, seguido de los criollos, que eran los hijos de españoles, pero nacidos en América. Luego los canarios, los pardos, mezclas de blancos
indios y negros, quienes constituían el grupo más grande y que se dedicaban a un pequeño comercio y las labores agrícolas y al trabajo manual, y finalmente los esclavos, negros y los indios. Algunas de las características de las colonias en América fueron la imposición religiosa, el control de la metrópolis europea, la explotación de la materia prima, la urbanización planificada, los nuevos aportes tecnológicos y el sincretismo. ¿Qué es la independencia? La independencia es la capacidad de actuar, hacer, elegir y sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia y aplica tanto a personas como a instituciones formales como al Estado. La independencia de Venezuela fue un proceso político que se desarrolló entre 1910 y 1930, a través de la cual la Capitanía General de Venezuela logró su emancipación de la corona española. El proceso independentista comenzó desde 1810 con conspiraciones encabezadas por comerciantes y terratenientes criollos que querían poner fin al monopolio comercial y a los abusos de los funcionarios coloniales. ¿Qué es la república? Una república es una forma de gobierno y organización del Estado en la cual los poderes públicos del ejército por representantes del pueblo, ceñidos a un cuerpo de leyes fundamentales y establecidas para todos, o sea, una constitución, y en el marco de una separación de los poderes públicos. La República de Venezuela fue la denominación oficial que recibió Venezuela desde 1953 tras la aprobación de una nueva constitución por la Asamblea Nacional Constituyente de 1952. Durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, hasta la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela redactada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Características de una república. En general, una república tiene las siguientes características fundamentales. Participación política activa de los ciudadanos. Esto quiere decir que el manejo público y abierto de los actos estatales y la posibilidad de cualquier ciudadano apto para ello de formar parte activa del quehacer político. Tienen representación ciudadana igualitaria en las instituciones. Esto es que las instituciones del Estado sean conducidas por representantes del pueblo y que ninguna prioridad o prerelación por encima de las demás ni se someta a reglas fundamentales diferentes. Otra característica es que tienen libertad e igualdad ante la ley para la ciudadanía, de modo que las esferas de lo público y lo privado estén separadas y posean sus respectivos marcos normativos, garantizando el libre ejercicio individual, cultural, económico, social y político. Gracias por su atención.